Así es, Omar, ayer hablábamos, nos sorprendían algunos medios diciendo el agujero en la capa de ozono se posó sobre la Argentina. Y para que nos explique mejor, la tenemos en línea a Ana Georgina, a la doctora Ana Georgina Elías, investigadora del CONICET, directora del Laboratorio de Atmósfera de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo te va, querida Georgina? Te saluda acá Jorge Noriega de la Mesa de los Primeros. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, Hola a Georgina. todos. Muy bien. Bueno, esto nos sorprendió, creo, a todos los tucumanos, a ver el tema del agujero de la capa de ozono, ¿no? Que se posó sobre Argentina. ¿Qué tiene esto que ver? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué nos podés explicar con En respecto a realidad, esto? bueno, antes que nada, bueno, les quería explicar el tema, qué es el agujero de ozono. Se le llama agujero, pero en realidad no es que hay una falta total de ozono en esa región, sino que está disminuido respecto del contenido de ozono en el resto del planeta, y se le comenzó a llamar agujero en el año 1979, cuando por primera vez comienza a hacer el contenido de ozono es menor que 220 unidades Dobson, que es lo que hasta ese entonces eran los mínimos contenidos en esta época del año. En particular ocurre en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte, porque la estratosfera polar del hemisferio sur es mucho más fría durante el invierno que la estratosfera polar en invierno también del hemisferio norte. Después, en todo caso, si quiere que les cuente por qué, les cuento por qué, pero eso tiene una explicación Eh, física que tiene que ver con, bueno, ciertas características que sí, tiene el hemisferio sur que se distinguen del hemisferio norte. Es normal que el máximo sea precisamente a fines de septiembre. O sea, es bien. cuando está en su plenitud en términos de área y de mínimos contenidos de ozono. O sea, que el hecho de que haya salido la noticia ayer, normalmente en otros años, siempre entre el 26 de septiembre y primeros días de octubre, es cuando es máxima el área y es mínima la cantidad de ozono en esa región del planeta. Y también otras veces llega a posarse en Argentina, fundamentalmente en cierre el Ártico, y bueno, por supuesto que se expande, un poco, Antártico, perdón, y llega hasta Tierra del Fuego. Hay años que no, hay años que sí, porque el tamaño varía, no es siempre el mismo. Ha estado disminuyendo, también es verdad, y este año pareciera ser que va a ser un poquito más grande, un poco más grande que el año pasado. Bien. Y bueno, sí, vos me Eh, decías el tema de los Georgina, cuidados que hay que tener. Y bueno, menos ozono implica desde ya sí, que va a llegar a la superficie de la Tierra más radiación ultravioleta. sí. ¿Tiene que ver Y de otra algo manera con no llega. esto? ¿Tiene que ver algo con esto el cambio climático y la erupción del volcán Tonga? ¿Pueden haber influido en Sí, esto? sí, en realidad, o sea, que siempre hubo una depresión del ozono en la estratosfera polar del hemisferio sur entre el mes de agosto y noviembre, eso es de siempre. Desde el año 79, ese vaciamiento es más pronunciado que otras veces, y eso sí tendría que ver, o sea, que haya bajado de 220 unidades Dobson, sí tendría que ver con el efecto invernadero. Otra cosa que produce el efecto invernadero es que, así como produce calentamiento en la troposfera, produce enfriamiento en la estratosfera. Y el agujero de ozono precisamente se debe al sobreenfriamiento que ya tiene de por sí la estratosfera del hemisferio sur, y si ahora encima le vamos a agregar que la estratosfera se está enfriando por el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, es eso más los clorofluorocarbonos. Es como que tenés dos componentes, dos consecuencias del efecto invernadero que están actuando en el mismo sentido, y que es que haya menos ozono. Sí puede tener que ver, pero también hay mucho de variabilidad natural, tanto en el agujero de ozono como en el clima, Bien. ¿no? Pero sí, sí. Y a lo del El volcán volcán, también. ¿Por qué lo del volcán? Y bueno, el volcán también te actúa doblemente. claro. Por un lado, las partículas, los aerosoles, que favorecen, tienen estas propiedades de nuclear ciertos compuestos nitrogenados que favorecen la catálisis del ozono por un lado, y por el otro, enfría.
el hecho de que haya aerosoles en la tropopausa enfría también. Bien, ¿debemos salir entonces los tucumanos corriendo a comprar este protector solar? No, los tucumanos no. A Bien, Tucumán no llega. A lo sumo llega hasta Tierra del Fuego. bien, El, por supuesto que está deprimida en general, ¿no? Pero bien, refiriéndonos específicamente al agujero de ozono, este, no pasa del Tierra del Fuego, creo. O sea, bien. Tucumán no, bajo ningún aspecto. Pero igual hay que cuidarse, ¿no? Igual hay que cuidarse porque este, igual la radiación UV es dañina, así sea poca, así que cuidarse sí, pero no porque sea lo del agujero de ozono Bien. en Tucumán. No sé, Mar, si querés hacerle una... Bueno, A cuidarse como siempre, a usar bien, protector solar y no hacer actividad física a determinadas horas, por ejemplo, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro, eso es una recomendación general que hacen los médicos, que hacen los dermatólogos, que está perfecto y eso es todos los días del año. Claro, permanentemente. No sé, tal vez usted tenga alguna respuesta. ¿Cómo se puede presentar las condiciones en cuanto a las máximas en noviembre, diciembre, enero y febrero en Tucumán? Porque como se habla fuertemente del cambio climático y la experiencia que hemos tenido en algunos países, especialmente en países de Europa, ¿qué nos puede deparar en cuanto a la ola de calor que se pueda dar en esta parte del país a partir de noviembre? En realidad, eso tiene más que ver con el tema de eventos extremos, ¿no? Cuando hablamos de olas de calor o, por ejemplo, de precipitaciones Sí, muy intensas que producen inundaciones, que en teoría sí está afectada por el cambio climático, pero así como está intensificado el tema de las olas de calor, el tema de las precipitaciones intensas, también está intensificado el tema de la sequía y de otros cambios de otro tipo. Así que no me animo, si bien yo sé mucho de física de la atmósfera, pero no soy meteoróloga, no me animo mucho a pronosticar. Sí creo que estamos en un momento donde hay oscilaciones muy grandes de temperatura, de lluvia, el tema del granizo, a lo mejor todo eso sí. está muy intensificado respecto de otros años, pero no me animo al pronóstico. Doctora, gracias por este tiempo y felicitaciones. De nada, gracias a ustedes.